Dicen que conocer a alguien verdaderamente puede llevar una vida entera y a veces ni siquiera eso es suficiente. Y sin embargo, ¿cuántas veces creemos conocer a una persona con apenas verla una vez? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por un gesto, por una forma de hablar, por una actitud momentánea y sellamos en nuestra mente un juicio que quizás no merezca? Esta historia comienza en un lugar muy simple, pero cargado de significado, un pequeño pueblo rodeado de arrozales, donde las estaciones marcaban el ritmo de la vida y donde cada rostro era familiar, o eso parecía. Allí vivía Ananda, un joven campesino, conocido por su sonrisa generosa y su disposición a ayudar. Siempre tenía una palabra amable para quien pasara a su lado. Muchos lo admiraban, otros lo envidiaban en silencio, pero lo que pocos sabían era que Ananda llevaba dentro una lucha que no se dejaba ver fácilmente. Aquel año, las lluvias tardaron en llegar. La tierra se agrietaba y el aire olía a polvo. Los animales estaban inquietos y las cosechas comenzaban a secarse. El pueblo entero cayó en una preocupación densa, como la niebla que solía cubrir los campos en las mañanas de otoño. En medio de esta tensión apareció un forastero. Nadie lo conocía. Vestía con ropas gastadas, cargaba una mochila vieja y tenía el rostro curtido por el sol. No hablaba mucho, no sonreía, no pedía nada, pero tampoco ofrecía explicación alguna. Solo observaba, escuchaba y caminaba despacio por las calles del pueblo como si buscara algo o a alguien. Pronto comenzaron los rumores. «Debe ser un ladrón que viene a explorar el terreno», murmuró una mujer mayor mientras barría el polvo de su porche. «Tal vez es un monje que ha perdido la fe», comentó un joven con desdén, mirando desde la distancia. «Yo no me fiaría de alguien que no puede mirar a los ojos», sentenció otro, apretando los labios con desconfianza. Pero fue Ananda quien decidió acercarse. Una tarde, mientras regaba las pocas plantas que aún resistían junto a su casa, vio al forastero sentado bajo un árbol, mirando hacia el horizonte. No parecía peligroso, tampoco parecía feliz. «Buenas tardes», dijo Ananda con serenidad. «¿Buscas algo?» El hombre lo miró. Sus ojos eran oscuros, pero no fríos. Llevaban algo, una historia quizá, un peso que no se puede explicar con palabras. «Busco entender a la gente», respondió, casi en susurro. Ananda sonrió, sin burlarse. Se sentó a su lado, bajo el mismo árbol, y sin hacer más preguntas, compartió el silencio. Pasaron varias horas. No hablaron. Pero el forastero no se fue. A partir de ese día, Ananda comenzó a compartir pequeños momentos con aquel hombre. Le ofrecía agua fresca, lo invitaba a comer arroz cuando podía, y a veces caminaban juntos por los senderos. La gente del pueblo lo observaba con desconfianza. «¿Por qué confías en él?», le preguntaron una y otra vez. Y Ananda siempre respondía lo mismo: «Porque aún no lo conozco lo suficiente como para juzgarlo». Las palabras del Buda enseñan que el carácter de una persona no se revela en un día, que no podemos conocer la virtud, la integridad, ni la sabiduría de otro ser humano con una simple mirada, que juzgar apresuradamente es como beber agua de un estanque sin mirar qué hay en el fondo. Puedes calmar tu sed o envenenarte el alma, pero esto es algo que el pueblo aún no comprendía. Una noche se escucharon gritos. Alguien había entrado a la bodega comunal. Se habían llevado sacos de arroz, herramientas y algunas velas. Los aldeanos corrieron al lugar, llenos de furia, y como siempre ocurre cuando el miedo se apodera de la mente, buscaron al culpable más fácil, el forastero. Lo encontraron durmiendo bajo el mismo árbol, tranquilo. No opuso resistencia. Ni siquiera intentó explicar nada. «Lo sabíamos, siempre lo supimos», gritaban. «Nunca debiste confiar en él, Ananda». Pero Ananda, en lugar de unirse al clamor, pidió algo que dejó a todos perplejos. «Denme un día, solo un día. Si en ese tiempo no puedo demostrar quién fue, entonces haré lo que ustedes crean justo». Y durante ese día, Ananda se dedicó a observar, a preguntar con calma, a mirar lo que nadie quería mirar. Y lo que encontró cambió todo. Descubrió huellas en la parte trasera del almacén, distintas a las del forastero. Huellas más pequeñas,
que llevaban hasta la casa del hijo del herrero. Encontró una cuerda rota escondida entre las herramientas del joven, y cuando finalmente confrontó al muchacho, este se quebró en llanto. Solo quería ayudar a mi familia. No pensé que alguien sufriría por esto. El pueblo enmudeció. El juicio había sido tan rápido y tan equivocado. El forastero, al enterarse, no dijo nada. Solo miró a Ananda con gratitud silenciosa. Luego, se puso de pie y se marchó, sin despedidas. Y fue entonces cuando algunos comenzaron a comprender lo que Ananda había comprendido mucho antes, que conocer a una persona no es un acto de rapidez, sino de profundidad, que hay que vivir con ella, tratarla, ver cómo actúa cuando el viento sopla en contra, que se necesita tiempo, atención y sabiduría para conocer la virtud, la integridad y la verdadera naturaleza de alguien. Como enseñó el Buda, por vivir con él se conoce su virtud, en la desventura se conoce su fortaleza y en la conversación su sabiduría, pero siempre después de mucho tiempo, con atención y solo por el sabio, no por el necio, porque juzgar es fácil, entender, en cambio, requiere valentía. La historia de Ananda y el forastero se convirtió en una leyenda del pueblo, no por la injusticia que casi se comete, sino por la compasión que la evitó. Y así termina esta primera parte. Pero aún queda mucho por descubrir, porque en cada alma que creemos conocer, hay un mundo que apenas empezamos a tocar. Después de que el forastero se marchó, el pueblo quedó en una especie de silencio incómodo. Nadie hablaba abiertamente del error que casi cometieron. Nadie se atrevía a mirar a los ojos de Ananda durante varios días. Pero en lo profundo de sus corazones, algo había comenzado a moverse, algo que incomodaba pero también despertaba. Los niños seguían jugando en los caminos de tierra. Las mujeres regresaban al río con sus cántaros. Los hombres labraban los campos agrietados por la sequía. Todo parecía igual, pero no lo era, porque cuando uno se da cuenta de que ha juzgado sin razón, el alma no vuelve a quedarse tranquila tan fácilmente. Fue entonces cuando el monje Dhammananda llegó al pueblo. Alto, delgado, con la cabeza rapada y una túnica sencilla de color ocre, caminaba sin prisa, como si sus pasos obedecieran el ritmo del viento. Nadie lo esperaba, pero nadie se sorprendió tampoco. Los monjes llegaban cuando el karma así lo disponía. Ananda fue el primero en acercarse, no con curiosidad, sino con una especie de intuición interior, como si su alma reconociera algo sagrado antes de que la mente pudiera comprenderlo. Venerable dijo, inclinándose respetuosamente, ¿ha venido por alguna razón en particular? El monje sonrió levemente. Solo escuché que aquí la gente está empezando a ver con nuevos ojos. Ananda no necesitó más explicación. Durante varios días, el monje se instaló bajo el gran árbol central del pueblo. No pidió nada, no predicó, solo estaba allí, con su cuenco, recibiendo lo que la gente le ofrecía y devolviendo silencio y presencia. Y fue en ese silencio donde comenzaron las verdaderas enseñanzas. Los niños fueron los primeros en acercarse, luego algunos ancianos. Finalmente, los más escépticos. Una tarde, bajo la sombra dorada del atardecer, el monje decidió hablar. ¿Queréis saber cómo se conoce el corazón de una persona? Todos se acercaron. No como se acercan los cuerpos, sino como se acerca el alma cuando tiene sed. Cuando el Buda habló de la virtud de una persona, comenzó el monje, dijo que solo puede conocerse viviendo con ella. No en un día, no en una semana, ni siquiera en un mes. La virtud no se revela cuando todo va bien. Se revela cuando se convive con alguien en el día a día, cuando se ve cómo trata a los demás cuando nadie lo observa, cómo actúa en la intimidad, cómo responde ante el aburrimiento, el cansancio, la frustración. La virtud es una llama que no grita, es paciente, como la gota que horada la roca. Los rostros de quienes lo escuchaban eran un espejo de reflexión. Ananda bajó la mirada. Él ya había aprendido esa lección. Ahora los demás comenzaban a vislumbrarla. Pero la virtud, continuó el monje, es solo uno de los velos. También está la integridad. Esa se muestra cuando se hacen tratos, cuando hay dinero de por medio, cuando la confianza se pone a prueba. La integridad no grita, pero se nota en los actos más simples. Devuelve el cambio correcto,
¿Cumple su palabra incluso cuando nadie lo obligaría? ¿Habla bien del ausente? ¿Defiende lo justo incluso si pierde con ello? ¿Y cómo se ve eso?, preguntó una mujer, con la voz temblorosa. Con el tiempo, respondió Dhammananda. Solo con el tiempo, y con atención, porque el que no presta atención nunca ve nada más allá de su propio juicio. Entonces hizo una pausa larga, como si quisiera que todos respiraran el significado de lo dicho. Pero hay un momento en que todo eso se pone verdaderamente a prueba, añadió el monje. Y es cuando llega la adversidad, porque es en la desventura donde se conoce la fortaleza de alguien, no cuando tiene comida, salud y respeto. No, cuando pierde, cuando es rechazado, cuando está solo, cuando se le cierra una puerta tras otra. ¿Cómo reacciona entonces? ¿Se hunde en la ira? ¿Busca culpas? ¿O se mantiene sereno, como el loto que no se mancha en el barro? Nadie dijo una palabra, pero todos pensaron en sí mismos, en cómo reaccionaron la última vez que la vida les dio la espalda. Algunos sintieron vergüenza, otros, inspiración, pero todos, sin excepción, sintieron el temblor de una verdad. Y aún falta una más, continuó el monje, con voz suave pero firme, la más difícil de todas, la que el Buda reservó para los sabios. ¿Queréis saber cuál es? Las cabezas asintieron. La sabiduría. Esa se reconoce solo en la conversación, y no en cualquier charla superficial, sino en los diálogos que van más allá del clima, del dinero o de la política. En los momentos en que alguien se atreve a hablar desde el corazón, sobre la muerte, el sufrimiento, el propósito, la compasión, la soledad, allí, si escuchas con atención, si estás presente de verdad, verás si hay sabiduría o solo palabras prestadas. Un joven levantó la mano. Pero, ¿cómo sabremos si lo que escuchamos es sabiduría o no? El monje lo miró con ternura. Si lo que escuchas te hace más compasivo, más humilde, más paciente, entonces es sabiduría. Si lo que escuchas te separa, te hace sentir superior, o te da una sensación de poder sobre otros, es ego disfrazado de verdad. Silencio otra vez. Dhammananda cerró los ojos por unos segundos, como si rezara sin palabras, y luego dijo: no juzguéis a nadie rápidamente, porque si lo hacéis, os estáis juzgando a vosotros mismos, porque cada juicio no habla tanto del otro como de vuestra propia visión limitada. Esa noche, el pueblo no celebró ningún festival. No hubo cantos ni tambores. Solo un fuego encendido en el centro, alrededor del cual la gente se sentó en círculo. Nadie hablaba demasiado, pero el silencio era diferente. Era un silencio fértil, de esos que preceden al cambio. Ananda, por su parte, se quedó despierto hasta tarde. Miraba el cielo y recordaba la última frase del forastero antes de marcharse: gracias por no cerrarme la puerta antes de haberme visto entrar. Y Ananda entendió que esa frase no era solo para él, era para todos, porque cada vez que rechazamos a alguien sin conocerlo, le cerramos la puerta del alma. Y cada vez que abrimos esa puerta con paciencia, atención y sabiduría, algo nuevo entra en el mundo. Algo más humano, más verdadero, porque entender no es un acto automático, es un acto espiritual. Y el Buda, con su infinita compasión, no nos pidió que juzgáramos, sino que entendiéramos, porque solo a través del entendimiento podemos verdaderamente crecer. El pueblo había cambiado, no de forma radical ni evidente, no como cuando una tormenta rompe las ramas o arrastra los techos. Era un cambio más sutil, como la forma en que los árboles se inclinan con el viento, sin que nadie lo note, como una semilla que germina bajo tierra, silenciosamente, hasta que un día muestra su brote verde al mundo. El monje Dhammananda continuaba su estancia bajo el gran árbol. No hablaba todos los días. A veces solo sonreía, recogía su cuenco y caminaba por el pueblo en silencio. Pero su presencia era como una lámpara encendida en medio de la noche. No hacía ruido, pero iluminaba. Una mañana, mientras el sol aún acariciaba los techos de barro y los gallos terminaban su canto, se acercó a él un hombre mayor, de rostro endurecido y cejas fruncidas. Se llamaba Rupa, y era conocido por ser severo, directo, poco dado a las sutilezas. Monje, dijo con voz grave: tengo algo que no entiendo. Tú hablas de no juzgar, de esperar, de comprender, pero dime, ¿acaso no es necesario defenderse?
¿No es peligroso confiar tanto? Si esperamos siempre a conocer el carácter de los demás, ¿no corremos el riesgo de que nos hagan daño? Dhammananda no respondió de inmediato. Lo miró con atención, como si escuchara algo más allá de las palabras. Es una buena pregunta, dijo finalmente. Y la respuesta no es sencilla. No se trata de que confíes en todo el mundo ciegamente. Se trata de cómo cultivas tu sabiduría para reconocer cuándo actuar con prudencia y cuándo estás siendo gobernado por el miedo. El anciano frunció aún más el ceño. ¿Y cuál es la diferencia? El monje señaló el cuenco que tenía junto a él. Este cuenco, dijo, puede llenarse de agua, pero si lo llenas de barro, no podrás ver el fondo. Así es la mente. Si está llena de miedo, verás enemigos donde no los hay. Si está llena de sabiduría, actuarás con discernimiento, no con prejuicio. Rupa permaneció en silencio. No porque no tuviera qué decir, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien no lo estaba contradiciendo, sino invitándolo a mirar hacia adentro. Pero dime, continuó el monje, ¿cuántas veces has juzgado a alguien que luego resultó no ser como pensabas? El anciano no respondió, solo miró al suelo, apretando las manos con fuerza. En su silencio había una confesión. Dhammananda siguió. El Buda dijo, no mires el rostro, mira el corazón, no escuches las palabras, observa los actos. No te dejes guiar solo por lo que es fácil de ver, porque lo profundo no se muestra al primer vistazo. Ese día, Rupa no dijo más, pero al día siguiente llegó temprano al árbol y se sentó en silencio junto al monje. Mientras tanto, Ananda seguía cultivando su pequeño huerto. La sequía persistía, pero él no perdía la esperanza. Cada día sacaba agua de su pozo, gota a gota, y la vertía sobre sus plantas con una ternura que parecía invocar la lluvia. Fue entonces cuando llegó una carta. Un mensajero la trajo desde una aldea lejana. La carta hablaba de su hermano, a quien no veía desde hacía años. Al parecer, estaba enfermo y pedía verlo una vez más. Ananda no lo dudó. Preparó una pequeña bolsa con algo de arroz seco, una manta, y al amanecer del día siguiente, emprendió el viaje. El pueblo entero lo despidió, algunos con afecto, otros con esa incomodidad que sienten los que aún no han pedido perdón. Dhammananda lo despidió con una bendición. Recuerda, le dijo, no hay camino más largo que el que lleva al corazón de alguien que nos ha herido, pero tampoco hay viaje más sagrado. El camino era árido, lleno de piedras y polvo. Pero Ananda avanzaba con paso firme, aunque en su mente no dejaba de recordar el pasado. Su hermano, Mainda, había sido todo lo contrario a él. Impulsivo, ambicioso, muchas veces cruel. De niños, discutían constantemente. Pero la ruptura definitiva llegó años atrás, cuando Mainda robó parte del dinero que su familia había guardado para reconstruir la casa tras una tormenta. Cuando lo enfrentaron, él se marchó sin mirar atrás. Durante años, Ananda había llevado en su corazón una mezcla de dolor, rabia y decepción. Pero ahora, al saber que su hermano lo llamaba en su lecho de enfermedad, algo dentro de él se abría, como una flor que florece incluso entre espinas. Cuando llegó a la aldea, la encontró en ruinas. Muchas casas estaban vacías. La enfermedad había arrasado. El aire olía a abandono. Lo condujeron a una choza pequeña, donde Mainda yacía sobre un lecho improvisado. Estaba delgado, pálido, con los ojos hundidos, pero aún con esa chispa rebelde que siempre lo había caracterizado. «Hermano», susurró Mainda con esfuerzo. Ananda no dijo nada. Se arrodilló a su lado, le tomó la mano y dejó que el silencio hablara por él. «No sé si me perdonas», continuó Mainda, «pero necesitaba verte una vez más. No porque quiera morir en paz, sino porque, al final, he entendido algo». Ananda esperó. «He vivido mi vida juzgando a todos, queriendo tener razón, queriendo ganar. Y ahora, cuando ya no me queda nada, solo quiero entender. Y contigo quiero empezar». Y Ananda, que había aprendido del monje, y antes del forastero, y antes de su propia alma, simplemente asintió. «Entonces no has llegado tarde, hermano, has llegado justo a tiempo». Pasaron 3 días juntos. No curaron las heridas con palabras dulces ni promesas. Solo compartieron tiempo, miradas, memorias, silencios
Y en esos momentos, Mainda fue cambiando, no porque se salvara de su enfermedad, sino porque comenzó a liberarse del rencor que lo había envenenado durante años. Y cuando finalmente su cuerpo ya no resistió, murió con una sonrisa, no de triunfo, no de resignación, sino de descanso. Ananda regresó al pueblo con el corazón más liviano. Y al llegar, lo primero que vio fue al monje, esperando bajo el árbol. «¿Cómo fue tu viaje?», preguntó Dhammananda. Ananda respiró hondo, largo, difícil. «Pero aprendí que a veces no es el otro el que tiene que cambiar para que lo entendamos, sino que somos nosotros quienes tenemos que abrir los ojos». El monje sonrió. «Ahora entiendes por qué el Buda dijo que solo el sabio puede conocer el carácter de alguien, porque el sabio es el que no exige transparencia, sino que ofrece luz». Esa noche, Ananda compartió con todo el pueblo la historia de su hermano, no para que lo juzgaran, sino para que lo entendieran. Y lo más sorprendente fue que nadie lo interrumpió, nadie opinó, solo escucharon, y cuando terminó, uno de los jóvenes dijo en voz baja: «Si todos tuviéramos un poco más de paciencia, tal vez entenderíamos mejor a quienes parecen imposibles de comprender». Ananda asintió, porque sabía que esa era, en el fondo, la gran enseñanza. No juzgues a nadie por el capítulo que estás leyendo de su vida, porque no sabes cuántas páginas quedan, ni qué transformación se esconde en las últimas líneas. Y así, el pueblo, paso a paso, comenzó a mirar con más compasión, no porque fueran mejores personas, sino porque ya no querían ser jueces. Querían ser entendidos, y para eso, aprendieron a entender. Cuando el alma comienza a despertar, ya no quiere ruido, quiere verdad, ya no quiere tener razón, quiere comprender. Y eso fue lo que lentamente ocurrió en aquel pueblo donde todo parecía siempre igual, pero donde las almas habían empezado a mirarse distinto. Dhammananda continuaba su práctica silenciosa bajo el árbol central. Aunque era un monje viajero, algo le decía que aún no era tiempo de partir. El cambio que había empezado no era completo. Era como una lluvia que apenas había humedecido la tierra. Hacía falta más agua, más paciencia, más raíz. Una tarde, llegó al pueblo una joven llamada Sona. Nadie la esperaba, nadie la conocía, pero su llegada no pasó desapercibida. Su ropa estaba limpia, pero sencilla. Llevaba una pequeña flauta colgada del cuello y una mirada intensa que parecía escanear los pensamientos de quienes la veían. Pidió alojamiento por una noche, pero terminó quedándose semanas. La gente del pueblo, aún con el recuerdo del forastero, no fue tan rápida esta vez en emitir juicio. Habían aprendido, al menos en parte, a dejar que el tiempo hablara antes que su lengua. Sona no hablaba mucho, pero cada noche, antes de dormir, se sentaba en la pequeña plaza del pueblo y tocaba su flauta. Una melodía suave, circular, que no tenía principio ni fin. Era como una plegaria hecha sonido. Y poco a poco, los aldeanos comenzaron a acercarse para escuchar. No sabían por qué, pero después de oírla tocar, dormían más tranquilos. Dhammananda la observaba desde la distancia, no porque desconfiara, sino porque intuía que esa joven no había llegado por casualidad. En el mundo regido por el Dharma, nada sucede sin propósito. Una noche, después de que todos se retiraron, el monje se acercó a ella. «Tocas con el alma», dijo simplemente. Ella bajó la flauta y asintió con una sonrisa breve. «Porque el alma fue quien escribió esta música», respondió. «¿Buscas algo?», preguntó el monje. «Sí», dijo ella. «Busco entender por qué mi padre me odia». Dhammananda no se sorprendió. Cuando alguien llega sin saber por qué, es el corazón el que trae el propósito. «Cuéntame», dijo él, sentándose a su lado. Y entonces ella habló. Sona había crecido en un pueblo lejano, donde su padre era un hombre severo, exigente, respetado por todos. Desde niña, ella sintió que no encajaba. No le interesaban las cosas que a su padre le importaban: el dinero, la reputación, el control. Ella prefería la música, el silencio, la luna. Su padre la veía como una debilidad, como un error que debía corregirse. Intentó disciplinarla, reprimirla, encaminarla hacia lo que él consideraba correcto, pero cada intento la alejaba más. A los 17 años, Sona decidió marcharse, no por rebeldía,
sino por supervivencia. Se fue sin decir adiós, llevándose solo la flauta de su madre fallecida. Desde entonces, había vagado de aldea en aldea, tocando donde podía, comiendo lo que le ofrecían, y escuchando historias de desconocidos como si fueran cuentos sagrados. Pero algo seguía doliendo, algo que ni la música podía silenciar: la ausencia de un cierre con su padre, la herida abierta de no haber sido entendida ni haber entendido. ¿Y por qué vienes ahora?, preguntó Dhammananda. Porque he escuchado que el Buda enseñó que solo con comprensión hay liberación, y yo aún no estoy libre. El monje asintió. Entonces, has venido al lugar correcto. Aquí, todos estamos aprendiendo a entender antes de juzgar. Sona empezó a integrarse con suavidad. Ayudaba a cargar agua, tocaba para los niños, escuchaba a los ancianos, no hablaba de su pasado, pero su presencia era como una brisa que refresca sin hacer alarde. Un día, el anciano Rupa se le acercó. «Tocas bien», le dijo. «Gracias», respondió ella. «Es la flauta de mi madre». El hombre asintió. Se quedó en silencio un momento y luego agregó: «¿Y tu padre?». Sona no respondió de inmediato. Bajó la mirada, como si sus dedos aún recordaran una caricia que nunca llegó. «Está lejos», dijo, «pero a veces lo siento más cerca de lo que quisiera». Rupa, que no era hombre de muchas palabras, se sentó a su lado. «¿Quieres que te diga algo?». Ella lo miró. «A veces el amor no se muestra como nosotros quisiéramos. Pero eso no significa que no esté, solo que está atrapado en una forma que no sabemos leer». Sona lo miró con los ojos llenos de agua. «¿Y cómo se aprende a leerlo?». «Esperando», dijo él, y escuchando el silencio entre las palabras. Una mañana, mientras la aldea despertaba con el canto de los pájaros, llegó un viajero. Venía de la región norte. Traía noticias de otros pueblos y ofrecía intercambio de especias por arroz. Durante la conversación, alguien mencionó el nombre del padre de Sona. «Ese viejo sigue igual de terco», dijo el forastero. «Tiene fama de ser implacable, pero dicen que desde hace unos meses se le ha visto más callado. Algunos dicen que está arrepentido de algo, pero nunca lo dirá. Su orgullo pesa más que su tristeza». Sona escuchó desde la distancia, y algo en su interior se quebró, o quizás se abrió. Esa noche, se acercó a Dhammananda y le dijo: «Estoy lista, quiero volver. No sé si él me hablará, no sé si me aceptará, pero quiero ir, no para que él cambie, sino para cambiar yo». El monje la miró con dulzura. «Entonces, tu viaje ya comenzó». El día de su partida, el pueblo la despidió con flores silvestres y una canción compuesta por los niños. Incluso Rupa le regaló una pequeña piedra blanca. «Guárdala», le dijo. «Cuando sientas que tu corazón se endurece, tócala, y recuerda que lo duro puede volverse suave si se moja con lágrimas sinceras». Sona caminó durante días. Cruzó ríos, subió colinas, soportó el calor y la duda, pero no se detuvo. Algo dentro de ella la impulsaba. Una voz que ya no era la de la niña herida, sino la de la mujer que quería comprender. Cuando llegó a su antiguo pueblo, todo le pareció más pequeño. Las casas, las calles, incluso las sombras. Se dirigió a la casa de su infancia. Tocó la puerta. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Nada. Cuando ya se iba a marchar, la puerta se abrió. Allí estaba él, envejecido, más delgado, pero con la misma mirada intensa. Durante unos segundos, ninguno habló. Y entonces, con un hilo de voz, ella dijo: «Solo quería que supieras que he aprendido a escuchar». Él no respondió, solo bajó la mirada, pero no cerró la puerta. Sona se dio la vuelta y comenzó a alejarse. No esperaba una reconciliación, solo había querido sembrar una semilla, y entonces lo escuchó. «¿Quieres entrar?». Ella se detuvo. «Ahí te», agregó él. «Y la flauta de tu madre aún está en su estuche». Sona volvió la mirada y vio, por primera vez en años, no al juez, no al enemigo, sino a un hombre que también estaba aprendiendo a entender. Entró. No sabían qué dirían, no sabían cómo sanar tanto silencio, pero entró, y esa entrada, ese umbral, fue el verdadero perdón. De regreso en el pueblo, Dhammananda seguía bajo su árbol. Cerró los ojos, y sin que nadie le dijera nada, supo que una historia más había encontrado su cauce, porque el verdadero juicio
no es el que hacemos sobre los demás, es el que hacemos sobre el amor que aún no comprendemos. Y cuando dejamos de juzgar ese amor, se vuelve luz. El tiempo siguió su curso en aquel pueblo que alguna vez juzgó a un forastero sin conocerlo y que ahora aprendía, paso a paso, a escuchar más antes de hablar, a mirar más antes de señalar, a entender más antes de decidir. La llegada de Dhammananda, la historia de Ananda y su hermano, la música de Sona y su encuentro con el Padre, todo eso había plantado semillas. Y como ocurre con las semillas, nadie puede saber cuándo exactamente brotarán, pero el suelo ya no es el mismo. Una mañana cualquiera, cuando la niebla todavía abrazaba los campos, una mujer de mediana edad llamada Nila se presentó frente al árbol del monje. Nunca había hablado con él directamente. Era una mujer trabajadora, conocida por ser eficiente, práctica y silenciosa, siempre ocupada, siempre útil, pero también siempre cerrada. Se sentó frente a Dhammananda sin decir una palabra. Él tampoco habló, solo asintió, dándole espacio. Pasaron casi 10 minutos en silencio, hasta que Nila dijo, sin mirarlo, he sido dura con mi hija, muy dura, y creo que ya no me habla por eso. El monje respiró hondo, sin apresurarse a contestar. ¿Por qué fuiste dura?, preguntó con suavidad. Porque tenía miedo, respondió ella, como si lo hubiera ensayado durante años. Miedo de que la vida la lastimara, miedo de que cometiera los errores que yo cometí. Y sin darme cuenta, me volví inflexible. El monje permaneció en silencio, como si supiera que aún quedaban palabras que necesitaban salir. Ella quería pintar, continuó Nila, desde pequeña, pero yo insistí en que estudiara algo útil. Le repetía que el arte no daba de comer, que el mundo era cruel, que necesitaba una carrera segura. Y ahora, no la veo desde hace 3 años. Sus ojos brillaban. No era fácil para alguien como ella hablar de emociones. Estaba acostumbrada a controlar, a resolver, a mandar, pero no a mostrarse vulnerable. ¿La extrañas?, preguntó Dhammananda. Cada día, dijo ella, bajando la cabeza. Pero cuando escribo, no responde. Quizá aún no ha sanado, dijo el monje. Pero tú ya has comenzado a hacerlo. Nila lo miró por primera vez. ¿Cómo lo sabes? Porque hoy te atreviste a dejar de tener razón para empezar a tener compasión. Esa misma tarde, Nila comenzó a pintar. No sabía por qué lo hacía. Nunca lo había hecho antes, pero fue al río, recogió unos minerales, preparó pigmentos improvisados y pintó con dedos temblorosos sobre una tela vieja. No era hermoso, ni simétrico, ni técnicamente correcto, pero era verdadero, y cuando terminó, se dio cuenta de que estaba llorando. Por su hija, por sí misma, por todas las veces que el miedo la disfrazó de fortaleza. Colgó la pintura en la entrada de su casa. Nadie hizo comentarios, pero todos entendieron que algo había cambiado. Ese mismo día, un grupo de niños jugaba junto al lago. Corrían, reían, lanzaban piedras al agua. Entre ellos estaba un niño llamado Tashi, hijo de una mujer viuda. Era reservado, pero observador. A menudo preguntaba cosas que nadie sabía cómo responder. ¿Por qué los adultos mienten?, preguntó una vez. ¿Por qué algunos tienen todo y otros nada?, dijo otro día. Pero ese día, Tashi se acercó al árbol de Dhammananda con una piedra en la mano. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. El monje asintió. ¿Cómo sé si alguien es bueno o malo? El monje sonrió. ¿Y por qué quieres saber eso? Porque hay un hombre en el pueblo que todos dicen que es malo, pero ayer me ayudó a levantarme cuando me caí. Dhammananda miró la piedra que el niño tenía en la mano. ¿Esa piedra es buena o mala? El niño la observó. No lo sé. Es solo una piedra. Exactamente, dijo el monje. Y las personas, al igual que las piedras, no nacen buenas o malas. Solo son. Lo que hacen con lo que son, eso es lo que importa. A veces una piedra puede usarse para construir un templo o para romper una ventana. Tashi pensó un momento. Entonces, ¿cómo sé quién es quién? Con el tiempo, respondió Dhammananda. Solo con el tiempo y con atención. Mira cómo tratan a quienes no pueden darles nada. Mira cómo reaccionan cuando están frustrados. Mira cómo hablan de los demás cuando los demás no están. Allí verás más que con 1000 palabras. Tashi sonrió, como si hubiera entendido algo
que no podía explicar con palabras. Se fue saltando entre las piedras del camino. El pueblo estaba despertando, no de golpe, no como una iluminación repentina, sino como se despierta una flor al alba, lenta, suave, pero firme. Había menos chismes, más silencio, menos señalamientos, más escucha. Ananda, que ya había regresado, lo notaba con alegría. A veces se reunía con otros vecinos para compartir historias de quienes ya no estaban, como el forastero que los ayudó a mirarse con humildad, o el recuerdo de Mainda, su hermano, que dejó una lección de redención silenciosa. Y entonces, una mañana de cielo despejado, ocurrió algo inesperado. Llegó una carta, era de Sona. La carta decía: «Queridos amigos, he vuelto a tocar con mi padre. No muchas palabras, pero sí muchas notas. La música está sanando lo que las palabras no supieron. Él me escucha como nunca antes, y yo también lo escucho, aunque no diga nada. Entendí que el juicio más cruel no es el que alguien hace sobre ti, sino el que uno carga en silencio, creyendo que nunca será suficiente. Ustedes me enseñaron a soltar ese peso. Gracias por no juzgarme antes de conocerme. Gracias por mirarme con el alma». El pueblo leyó la carta en la plaza, y por primera vez en mucho tiempo, aplaudieron no por una fiesta, sino por la belleza de la comprensión. Dhammananda reunió a todos esa tarde. No era habitual que lo hiciera, así que sabían que algo importante iba a decir. «Queridos amigos», comenzó, «cuando llegué, este lugar tenía una belleza dormida, como un loto cerrado en mitad del barro. Hoy veo cómo ese loto empieza a abrirse. No porque hayan eliminado el juicio», continuó, «sino porque ahora saben que juzgar es natural, pero decidir no hacerlo es sabiduría. Hoy quiero dejarles una reflexión. El Buda dijo: un necio juzga sin conocer, un sabio espera, observa y luego decide, pero incluso entonces lo hace con compasión, porque entender no significa justificar todo, no significa ser ingenuo, significa mirar más allá del error y ver la herida que lo causó, ver la historia detrás del gesto, la soledad detrás de la rabia, el miedo detrás del orgullo, y cuando uno ve eso, ya no juzga, ofrece comprensión, y esa comprensión es más transformadora que 1000 castigos». Hubo silencio, pero un silencio que resonaba más que cualquier palabra. Rupa, el hombre severo, se levantó, caminó hacia Nila y le entregó una hoja de papel. «Para que pintes sobre ella», dijo, y ella, que antes era solo orden y control, sonrió con ojos que volvían a nacer. Una anciana abrazó a un niño que no era su nieto. Una joven ayudó a su vecina sin esperar nada a cambio. Y todos supieron, sin necesidad de decirlo, que el pueblo ya no era el mismo, porque habían aprendido algo que nadie les enseñó con libros. Habían aprendido a mirar con el corazón, y cuando el corazón mira, no hay juicio, solo humanidad. Las estaciones pasaban sin hacer ruido, como las verdades más profundas. La aldea ya no era la misma, no porque sus casas fueran diferentes o sus caminos más nuevos, sino porque el modo de mirar, de hablar, de sentir, había cambiado. Aquel pueblo que alguna vez juzgó a un hombre por su silencio, ahora valoraba el silencio como la voz más clara del alma. El monje Dhammananda seguía en el pueblo, aunque nadie le preguntaba por qué aún no se iba. Ya no era un huésped, era parte del equilibrio del lugar, como la sombra del árbol que lo cobijaba. Y si alguien se detenía a escuchar su respiración, descubriría que cada inhalación suya parecía sincronizarse con la calma que lentamente florecía en los corazones de quienes lo rodeaban. Una tarde, bajo ese mismo árbol, se acercó una mujer que nadie conocía. Caminaba con pasos lentos, pero firmes. Su rostro no tenía arrugas, pero sus ojos mostraban la historia de muchas vidas. Llevaba un pañuelo blanco atado a la cabeza y una bolsa de tela en la mano. No parecía ni rica ni pobre, ni joven ni vieja, ni feliz ni triste. Solo, presente. Dhammananda la miró como quien reconoce una presencia antes que un cuerpo. Ella se sentó sin pedir permiso, como si la tierra la hubiese invitado. «Vengo del sur», dijo. «Caminé durante semanas, y he escuchado que aquí la gente está aprendiendo a no juzgar tan rápido». «¿Es cierto?». El monje asintió, con una sonrisa que no buscaba convencer a nadie. «No es que lo hayan aprendido del todo, pero al menos
Ahora saben que no saben. Ella asintió. Entonces vengo al lugar correcto. Abrió su bolsa y sacó un cuaderno viejo. Estaba lleno de páginas arrugadas, garabateadas, muchas tachadas, otras rotas. Lo colocó entre ellos, como si fuese una ofrenda. Aquí están los nombres de las personas que más he juzgado en mi vida, dijo con voz neutra. El monje bajó la mirada, sin sorpresa. ¿Y qué quieres que haga con eso? Quiero desaprender. La mujer se llamaba Rema. Era escritora, o al menos lo había sido durante muchos años. Su oficio había sido siempre observar a los demás, interpretarlos, narrarlos. Se volvió famosa por su agudeza, por su capacidad de describir a las personas con una sola frase. Pero un día dejó de escribir. Algo en ella se quebró. Ya no encontraba placer en sus descripciones. Algo la hacía sentir sucia por dentro. Me di cuenta de que lo que escribía era solo lo que yo creía de la gente, no lo que ellos eran, confesó. Y cuando ese espejo se me rompió en las manos, entendí que toda mi vida había estado describiendo mis propios prejuicios, no a los demás. El monje la escuchó sin juzgar. Y ahora quiero ver sin palabras. Solo ver. Damananda tomó el cuaderno. Lo hojeó sin detenerse mucho en cada página. No necesitas dejar de escribir, dijo al fin. Solo necesitas escribir desde otro lugar. ¿Desde dónde? Desde el vacío. Ella lo miró con desconcierto. ¿Desde la nada? No respondió el monje. Desde el vacío que deja de querer tener razón. Desde la humildad de no saber quién es el otro. Desde la ternura de reconocer que tú también puedes cambiar de un día para otro, igual que ellos. Rema cerró los ojos. Una lágrima bajó, pero no era de tristeza. Era de alivio. ¿Puedo quedarme unos días? Quédate lo que tu alma necesite, dijo él. Durante las semanas siguientes, Rema no escribió ni una sola línea. Caminaba por el pueblo, hablaba con los niños, tejía con las ancianas, ayudaba a los pescadores a reparar sus redes. Nadie sabía que era una escritora famosa. Nadie le pedía palabras, ni autógrafos, ni consejos. Solo la miraban como una más. Y en ese anonimato, su alma empezó a sanar. Una mañana, mientras barría el suelo frente a la pequeña choza donde dormía, una niña se le acercó con un trozo de papel. ¿Puedes contarme quién soy? Rema se quedó en silencio. Antes me gustaba eso, respondió. Creía que podía mirar a alguien y saberlo todo. La niña se encogió de hombros. Mi madre dice que ni ella me entiende a veces. Rema se agachó, se puso a su altura y le dijo algo que no había dicho nunca antes. Tal vez no necesitamos que nos entiendan por completo. Tal vez lo que más necesitamos es que nos quieran mientras nos descubren. La niña sonrió y se fue corriendo. Y Rema, por primera vez en años, escribió. Solo una frase. Pero era todo lo que su corazón podía decir. No juzgues. Acompaña. El pueblo seguía creciendo. No en número, en profundidad. La gente ya no preguntaba, ¿quién es ese? Cuando alguien nuevo llegaba, preguntaban, ¿qué historia trae en su alma? Los saludos eran más lentos, las despedidas más agradecidas, los errores más humanos. Y entonces, un día, Damananda reunió al pueblo otra vez. Pronto partiré, dijo. Hubo murmullos, miradas tristes, pero nadie protestó. He estado aquí el tiempo necesario. Lo que ha florecido en este pueblo no es mío, es vuestro. Y seguirá creciendo si lo cuidan. Rupa se levantó. ¿Y cómo lo cuidamos? El monje sonrió, recordando que cada vez que vayan a juzgar, pueden, en su lugar, hacer una pregunta. ¿Qué no sé de esta persona que podría cambiar mi forma de verla? Nila tomó la palabra. ¿Y si el otro no cambia? ¿Y si sigue siendo difícil? Entonces tú habrás cambiado, respondió el monje. Y eso será suficiente. La joven Sona, que había regresado por sorpresa esa misma mañana, alzó su flauta y tocó una melodía, una nueva, nunca antes tocada, y todos escucharon en silencio, sabiendo que estaban oyendo algo más que música. Era una plegaria, era una promesa, era la voz de una comunidad que ya no quería ser juez, sino testigo. Damananda partió al amanecer siguiente, sin ceremonia, sin despedidas grandes. Solo dejó una pequeña piedra blanca en la raíz del árbol. Nadie supo si tenía algún significado, pero desde ese día, todos los nuevos que llegaban al pueblo
se sentaban allí primero, y alguien, sin decir mucho, les contaba la historia del árbol, del monje, del forastero, de Ananda, de Mainda, de Sona, de Rema, y del juicio que nunca debió haberse hecho. Y cuando terminaban de contar, siempre repetían una frase que ya era parte del alma del lugar. Aquí no juzgamos, aquí entendemos. Con el paso de los meses, aquel pequeño pueblo se convirtió en algo más que un conjunto de casas entre caminos de tierra. Se transformó en una especie de refugio invisible para quienes cargaban con juicios injustos, heridas sin cerrar o simplemente cansancio del mundo exterior. La gente decía que allí no había templos de piedra, pero sí templos de alma. Porque en cada conversación, en cada gesto paciente, en cada mirada sin etiquetas, se sentía algo sagrado, y así fue como llegó a la aldea un hombre llamado Bijan, alto, delgado, con el cabello enmarañado y una expresión constantemente evasiva. Bijan no hablaba casi. No pedía comida, pero aceptaba lo que le ofrecían. No preguntaba nada, pero escuchaba todo. Se quedaba en los márgenes, a la sombra de los árboles, al borde del mercado, en la última fila de cualquier reunión. No molestaba, no brillaba, pero despertaba sospechas. Los más nuevos se preguntaban quién era. Los que llevaban más tiempo se limitaban a observarlo sin hablar. Y una tarde, fue Rema quien se le acercó. ¿Puedo sentarme?, le dijo, mientras él estaba solo junto a la orilla del lago. Bijan sintió con un leve movimiento de cabeza. Pasaron varios minutos sin palabras. Solo el sonido del viento rozando el agua. ¿Te han juzgado muchas veces?, preguntó ella al fin. Él bajó la mirada, y entonces, con una voz que parecía no haber usado en años, dijo: me han llamado cosas que ni siquiera sabía que existían. Mentiroso, cobarde, traidor, monstruo. ¿Y lo eres?, preguntó Rema, con tono neutro. Bijan la miró por primera vez. Sus ojos no estaban llenos de odio ni de rencor, sino de cansancio. No lo sé. A veces, lo que otros dicen se vuelve más fuerte que lo que uno cree de sí mismo. Ella asintió. ¿Y por qué estás aquí? Porque me dijeron que este es un lugar donde uno puede dejar de defenderse. Rema cerró los ojos un instante, y sin hacer más preguntas, sacó una hoja de su cuaderno y escribió una sola palabra: bienvenido. Se la entregó y se marchó. En los días que siguieron, Bijan fue poco a poco abriéndose. No porque lo interrogaran, sino porque lo dejaban en paz. No porque le ofrecieran respuestas, sino porque le ofrecían presencia. Ananda lo invitó a trabajar con él en el huerto. Tashi, el niño curioso, lo acompañaba sin hablar. Nila le regaló una taza de barro hecha por ella misma. Sona le tocó una melodía sin decir una sola palabra. Y así, Bijan empezó a quedarse no solo físicamente, sino también en alma. Una noche, durante una fogata, se sentó junto a todos. Nadie lo presionó a hablar, pero él lo hizo. Hace años, dijo, pertenecía a un grupo de soldados. Hicimos cosas terribles. Yo no tenía opción. Al menos eso me decía a mí mismo. Pero vi morir inocentes. Y aunque no fui el que disparó en todos los casos, estuve allí, callé. Me callé tanto que un día dejé de saber quién era. Todos lo escuchaban, no con juicio, con respeto. Huir fue mi única forma de respirar. Pero el juicio me siguió, a veces con palabras de otros, a veces con mi propia voz. Hubo un silencio largo, y fue entonces cuando Rupa, el hombre que una vez juzgó al forastero, dijo con voz quebrada: yo también fui cruel una vez. Mi hijo no me habla desde hace 10 años. No por lo que hice, sino por cómo lo miré cuando decidió ser distinto. Bijan lo miró, y por primera vez en años, lloró. No un llanto dramático. Era el llanto de alguien que por fin encontraba un reflejo limpio donde reconocerse sin horror. A la mañana siguiente, Bijan se acercó al árbol donde solía sentarse Damananda. Aunque el monje ya no estaba, la piedra blanca seguía allí. Se arrodilló frente a ella, colocó una flor, y susurró algo que solo él escuchó: gracias por enseñarme que aún hay lugar para mí en este mundo. El pueblo seguía recibiendo gente. Un anciano que se sentía culpable por haber abandonado a su hija. Una mujer que creía no ser digna de amor. Un joven que se había vuelto adicto a mentir. Todos llegaban con una historia, pero nadie era reducido a ella. Rema comenzó a escribir un nuevo libro.
Esta vez no se trataba de descripciones agudas ni juicios disfrazados de observación. Se titulaba Los que llegaron cansados. No tenía capítulos, solo historias, cada una contada con el cuidado de quien sabe que no hay nada más frágil que un alma a punto de rendirse. Ananda y Nila organizaron un círculo de escucha. Una vez por semana, al atardecer, todos podían sentarse alrededor del fuego y compartir algo que nunca antes habían dicho. No era obligatorio hablar, tampoco comentar, solo estar, solo escuchar. La única regla era clara. Aquí no se responde, solo se recibe. Sona, por su parte, decidió enseñar a los niños a tocar la flauta, pero lo hizo de una forma especial. No les enseñaba notas ni técnicas, les pedía que tocaran cómo se sentían, que soplaran con el alma, y luego hablaban de por qué sonaba como sonaba. Un niño llamado Luma, que nunca había dicho una palabra desde que su madre murió, un día tocó una nota larga, baja, casi como un lamento. Cuando terminó, todos lo miraron, y él solo dijo, era ella. Nadie respondió, nadie lloró, pero todos sintieron que algo sagrado acababa de ocurrir. El pueblo se había convertido, sin quererlo, en una escuela sin maestro. Una escuela donde nadie enseñaba con teorías, pero todos aprendían con vivencias. Y un día, Tashi, el niño curioso, hizo una pregunta que dejó a todos pensando. ¿Y si algún día olvidamos lo que hemos aprendido? Hubo silencio. Y fue Ananda quien respondió, entonces alguien nos lo recordará, como Dhammananda nos lo recordó a nosotros. ¿Y si no hay nadie que recuerde? Insistió Tashi. Y fue Bijan quien respondió esta vez. Entonces el dolor nos lo enseñará otra vez. Porque la vida nunca se cansa de ofrecernos oportunidades para dejar de juzgar y comenzar a entender. Esa noche, durante el círculo de escucha, Rema tomó la palabra. Hoy quiero compartir algo, dijo. Llevo semanas escribiendo sobre ustedes, pero hoy me he dado cuenta de que he olvidado incluirme a mí misma. Sacó un papel y leyó. Yo también llegué juzgando, no a los demás, a mí. Creía que tenía que ser útil, brillante, capaz, perfecta. Creía que si me equivocaba, no merecía amor. Hoy he comprendido que incluso las almas más heridas pueden florecer si se les da tiempo, silencio y ternura. Me doy permiso para estar rota y me comprometo a no ser jueza de mí misma nunca más. Cuando terminó, nadie aplaudió, pero una anciana se acercó, la abrazó y le dijo al oído, gracias por hablar lo que muchas no sabemos decir. Y en ese abrazo, todo juicio se disolvió, porque al final, el gran error de la humanidad no es juzgar a los demás, es juzgarse a uno mismo tan duramente, que se olvida que el amor también puede empezar desde dentro. Y aquel pueblo lo sabía ahora, sabía que, cada vez que alguien preguntaba, ¿quién eres?, lo importante no era la respuesta, sino la forma en que esa pregunta se hacía. Sabía que cada juicio evitado era una semilla de compasión. Y sabía, sobre todo, que mientras existieran corazones dispuestos a mirar sin condenar, el mundo tendría una esperanza. Porque no se trata de ver quién tiene la razón, se trata de ver quién tiene el valor de mirar al otro sin miedo. Todo lo que comienza, termina, pero en el Dharma, el final nunca es un adiós, sino una curva más en el camino. El pueblo que un día había sido un lugar más en el mapa, hoy era un punto de encuentro para las almas cansadas. No había murallas, pero sí refugio. No había templos, pero sí devoción. No había estatuas de Buda, pero sí vidas que empezaban a reflejar su enseñanza. El árbol bajo el que había descansado Dhammananda seguía allí, la piedra blanca también, y cada cierto tiempo, alguien nuevo la encontraba, se sentaba junto a ella, y sin que nadie se lo pidiera, compartía su historia. Había quienes solo pasaban unos días, otros se quedaban meses. Algunos, como Rema, Ananda, Sona, Nila, Bijan y Tashi, ya no pensaban en irse, no porque el pueblo los retuviera, sino porque por fin habían soltado lo que realmente los ataba, los juicios que habían acumulado durante años, los de los otros y los propios. Una mañana, Rema organizó algo que nunca se había hecho antes, un día del silencio. No era un ritual, ni una obligación, solo una invitación. Pasar 24 horas sin hablar, sin escribir, sin opinar, solo observando, escuchando.
respirando. Quiero que experimentemos cómo suena el mundo cuando no lo narramos, dijo. La propuesta fue recibida con entusiasmo y algo de nerviosismo. Algunos dudaban. ¿Qué harían si no podían llenar los vacíos con palabras? Pero cuando llegó el día, ocurrió algo mágico. El silencio no fue ausencia, fue presencia. Los niños jugaban sin gritos. Los ancianos caminaban más despacio. Los sonidos del bosque, del agua, de los pasos sobre la tierra, cobraron una claridad nueva, y en ese silencio, muchos comenzaron a oír cosas que antes no podían oír. El crujido de sus propios pensamientos, el susurro de su cuerpo pidiendo descanso, la voz olvidada de la ternura hacia uno mismo. Bian pasó la jornada sentado junto al lago, con una hoja en blanco en las manos. No escribió nada, pero por primera vez en años no sintió la urgencia de defenderse, de explicarse, de justificarse. Tashi se subió a lo alto de un árbol y observó el pueblo entero, no para imaginar aventuras, sino para contemplar la quietud de lo que ya era una realidad viva. Un lugar donde la sabiduría no gritaba, sino que respiraba. Sona caminó por los antiguos senderos donde había tocado la flauta por primera vez. No llevaba el instrumento, pero en su interior la melodía ya era constante. Nila pasó la mañana pintando, sin esbozos, sin planificación, solo colores que surgían desde su alma. Al terminar, miró la tela y por primera vez no juzgó si era bueno o malo. Solo sonrió. Rema, por su parte, caminó hasta la colina donde solía imaginar historias. Se sentó bajo una higuera y escribió una sola línea en su cuaderno. No todo necesita ser contado para ser comprendido. Al caer la noche, cuando el sol acariciaba por última vez los tejados del pueblo, la comunidad se reunió como de costumbre junto al fuego. El silencio no había terminado por mandato. Se había convertido en una decisión compartida. Nadie quería romperlo. Y entonces, de forma espontánea, uno a uno comenzó a compartir una palabra. Solo una. No explicaban por qué. Solo la decían. Perdón, dijo Rupa. Renacer, dijo Nila. Confianza, dijo Bijan. Ternura, dijo Sona. Luz, dijo Tashi. Escucha, dijo Ananda. Y cuando le tocó a Rema, ella cerró los ojos, apretó el cuaderno contra el pecho y susurró. Presencia. Después de eso, nadie habló. Pero no hacía falta. Había algo en el aire que trascendía cualquier lenguaje. Días después, llegó una carta al pueblo. Venía del monasterio donde se había criado Damananda. Decía que el monje había fallecido en paz, en silencio, rodeado de viento, incienso y hojas de bodhi. La noticia conmovió a todos, pero nadie lloró con desesperación, porque sabían, sin dudas, que él ya estaba en cada parte del pueblo, en la paciencia de sus miradas, en la suavidad de sus gestos, en la compasión que se había vuelto costumbre. Ananda propuso plantar un árbol donde Damananda solía sentarse, no como monumento, sino como semilla. Un día alguien se sentará aquí, dijo, y sin saber por qué, sentirá alivio. Así lo hicieron. Un joven árbol de bodhi, y al pie, una piedra con una frase que grabaron entre todos. No juzgues, mira, escucha, comprende, y si no puedes, espera. El tiempo siguió su curso, el pueblo siguió recibiendo viajeros, y cada historia nueva era una oportunidad más para recordar que nadie es solo lo que muestra, lo que hizo o lo que dijeron de él, que cada persona es como un libro que se abre de a poco, que se revela solo si se lo lee con el alma. Los niños crecieron escuchando cuentos donde los villanos no eran malos por naturaleza, sino incomprendidos, donde los héroes no eran perfectos, sino valientes por pedir perdón, donde el triunfo no era vencer, sino abrazar. Las comidas se preparaban con más manos, las discusiones eran más breves, los abrazos duraban más, y cuando alguien nuevo llegaba al pueblo, siempre ocurría lo mismo. Alguien, sin necesidad de nombrarse guía, se acercaba y decía, aquí no te preguntaremos quién fuiste, queremos saber en quién te estás convirtiendo. Y eso bastaba para que el alma comenzara a sanar. Cuentan que una noche, mucho tiempo después, una niña pequeña se acercó al árbol de Damananda y le preguntó a su madre, «Mamá, ¿qué significa entender?». La madre pensó por un momento, acarició su cabeza y respondió, «Significa mirar a alguien y decidir que lo que más importa no es lo que hizo, sino lo que necesita».
La niña no preguntó más. Se quedó sentada mirando las hojas que caían, como si en cada una de ellas viajara una historia que no necesitaba palabras. Y así, el silencio volvió a llenar el lugar. Pero ya no era vacío, era comprensión, era amor, era verdad. Era lo que el Buda quiso enseñarnos desde el principio, que no venimos al mundo para juzgarnos unos a otros, sino para acompañarnos en el largo, misterioso y sagrado camino de llegar a ser quienes realmente somos. No olvides esto, cada vez que estés a punto de juzgar a alguien, recuerda que tú también estás en proceso, que tú también fuiste malentendido alguna vez, y que a veces lo que más necesita una persona no es un juicio. Es alguien que simplemente diga, estoy aquí, te escucho, y tú, ¿a quién podrías entender si dejaras de juzgarlo?